Hay una iglesia preciosa que la Biblia describe así, como cuerpo y familia de Cristo, allí donde yo me convertí. Oh, ven, 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 ven a la iglesia de Cristo. Oh, ven donde seas feliz, otros sí. Buenos días a la Iglesia de Cristo en Vía Alemania. Amén. Buenos días a todos, ¿verdad? Los amigos que nos visitan, ¿verdad? Que nos honran con su presencia. En esta mañana vamos a abordar un tema muy importante. Y es que los seres humanos, no de ahorita, sino a través de los tiempos, hemos querido en nuestra propia condición o en nuestra propia razón hacer lo contrario a lo que Dios manda. El tema se titula Obedezcamos a Dios y dejemos a Él las consecuencias. Basado en el texto base de Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Decíamos que los seres humanos estamos dados siempre a hacer lo opuesto a lo que Dios manda. Desafortunadamente, para Dios las cosas o son blancas o son negras. Es decir, para Dios no hay un híbrido en la obediencia. No hay una nomenclatura donde usted diga, hoy voy a hacer esto que le agrada a Dios, pero también voy a hacer esto porque Dios sabe que tengo necesidad. Entonces, en los pensamientos de la esencia de Dios no existe eso. No existe esa interpretación lógica, racional, que a veces los seres humanos le queremos dar a la palabra de Dios. Y por eso es que hay un montón de iglesias evangélicas, hay un montón de religiones, hay un montón de filósofos en la calle, hay un montón de personas incluso en la iglesia del Señor que practican la hermenéutica moderna, que es aquella palabra de Dios acomodada. Pero Dios dice el día de hoy, obedezcamos a Dios y no importa lo que vaya a pasar. Porque si usted es una persona que obedece a Dios, usted va a marcar la diferencia ante los demás. Entonces, todo el que quiera ser sabio debe empezar por obedecer a Dios. Proverbios 1:7. Fíjese bien, todo el que quiera ser sabio debe empezar por obedecerle a Dios. Y vamos a leer el texto base que está en Primera de Samuel, capítulo 15, exactamente en el versículo 22. Dice así la palabra de Dios. Samuel respondió, ¿qué agrada más al Señor? ¿Que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios, o que se obedezca lo que Él dice? Entonces dice Samuel, esta es una frase célebre de Samuel que es recordada en este pasaje, en este capítulo. El obedecer vale más que el sacrificio. Esta es palabra de Dios. Note bien lo que dice al inicio Samuel. Hace una comparación, porque en ese tiempo, si bien es cierto, las personas, o mejor dicho, los hombres y mujeres de Dios, ofrecían sacrificio a Jehová. Ofrecían lo mejor. Ofrecían los animales más perfectos, los más bonitos. Pero en este pasaje, Dios le habla a Samuel, y Samuel, desde ese momento, ya va marcando la tendencia que Dios iba a tener en estos tiempos. Y es que Dios no necesita lo exterior suyo, no necesita que haga grandes obras materiales. Lo primero que necesita Dios es la obediencia
de su corazón. Ahí está la esencia, ahí está la clave del éxito. Y no solamente en los cristianos, sino también puede ser en una persona que aún no ha conocido al Señor. Porque hay personas que también son bien íntegras, hacen lo correcto. Y entonces aquí Samuel prácticamente anticipa la voluntad de Dios y dice, un momento, se te ordenó, le dijo a Saúl, que destruyeras todo lo que había, que mandaras a destruir a los amalecitas. Porque si nosotros leemos los antetextos a esto, Saúl había recibido una orden de parte del Señor a través de Samuel y le había dicho, destruye a Amalec y todo lo que haya en el camino, niños, mujeres, vacas, animales, semovientes, lo que sea. Y usted puede decir, oye, el Señor era en ese tiempo era rígido, pero esa era la voluntad de Dios. Eso era lo que se le había ordenado a Saúl. Y por eso cuando Samuel termina el sermón o termina lo que Dios le había indicado que le dijera a Saúl, le dice, vale más la obediencia que un sacrificio. Porque Dios no quería de Saúl una obediencia media. Y aquí vamos a caer al primer punto. Dice Juan 14:15. Y fíjense bien que todo viene muchas veces del corazón. Porque Saúl, si bien es cierto, tenía un aspecto, ¿verdad?, sobresaliente, así dice la Biblia, que Saúl sobresalía entre las mujeres y los hombres del pueblo. Es decir, era un hombre robusto y era un hombre de gran tamaño. Pero Dios no estaba viendo eso, Dios estaba viendo su corazón. Y dice Juan 14:15, si me amas o si me aman, obedezcan mis mandamientos. No perdamos de vista eso. Si me aman, dice el Señor, obedezcan mis mandamientos. Y entonces el peligro de la obediencia parcial. A veces nosotros, como les decía al inicio, queremos obedecer una parte a Dios, pero la otra no. Y hay personas que viven años, viven un cristianismo a media, o viven un cristianismo acomodado. ¿Por qué? Porque comenzamos a parafrasear desde la lógica humana la palabra de Dios y comenzamos a vivir una vida light, una vida, estamos en la iglesia, pero a la misma vez estamos en el mundo, o practicando las cosas del mundo. Y por eso el peligro, y este es el primer punto, el peligro de la obediencia parcial trae un contexto en nosotros. No quiere decir que somos perfectos, pero trae un contexto, que ese contexto tiene que ver con la palabra de Dios. El rey Saúl recibió instrucciones directas, ni siquiera fue algo que se le dijo una persona y después se lo dijo otra. Recibió instrucciones directas y le dijo, destruye a Amalec. Sin embargo, ¿qué hizo él? Perdonó. Es decir, se llenó, entre comillas, de misericordia y dijo, no, voy a apartar estos animalitos que se ven bonitos y no voy a matar al rey Agag, pero estos animalitos los voy a sacrificar a Jehová. Cuando llega Samuel a decirle, ¿qué hiciste? Dice que le dijo Saúl, sí, mira, he cumplido todo lo que me dijo el Señor. ¿Estás seguro?, le dijo Samuel. ¿Por qué escucho el bramido de esas cabras, de esos animalitos? Entonces desde ahí Saúl estaba mintiendo, estaba queriendo acomodar las acciones que había hecho y estaba tratando de engañar a Samuel. Porque hasta eso, cuando nosotros obedecemos a media la palabra de Dios, nos engañamos nosotros y aparentemente engañamos a los demás. Y ese es un peligro, hermano. Ese es un peligro, ¿por qué? Porque en determinado momento Dios
se cansa. Dios disciplina. Entonces aquí Saúl perdonó al rey Agag. Y lo mejor del botín, dijo él, bueno, voy a apartar este. Y en su lógica, voy a sacrificarlo a Dios. Y hay uno de los textos que dice, y esos animalitos, le dijo a Samuel, de tu Dios, imagínense. Ya en ese momento el corazón de Saúl había cambiado. Estaba hablando desde una perspectiva humana, no desde una perspectiva espiritual, porque estaba viendo a Dios como el Dios de Samuel, pero ya no lo miraba como su Dios. Y ese es el peligro de obedecer parcialmente la palabra de Dios. La excusa. Saúl alegó que todo lo mejor era para ofrecer sacrificio a Dios. 1 Samuel 15:15. La excusa. O sea, cuando nosotros no estamos obedeciendo a Dios, nosotros siempre nos excusamos. Los seres humanos somos buenos a excusarnos. Cuando nosotros incumplimos una orden, una ley, nosotros lo primero que hacemos es, si no la ganamos, la enredamos y siempre nos tratamos de excusar. Y la excusa aquí realmente era una evidencia, porque a Saúl se le había dado una orden directa. Y en ese tiempo recordemos que Dios así hablaba a través de su siervo, hoy a través de su palabra. Pero la excusa que puso Saúl era una excusa insostenible delante de Dios. Y eso es lo que nos pasa a nosotros. Nos excusamos, pero las excusas que ponemos no tienen fundamento. Entonces comenzamos a sopesar, comenzamos a tropezarnos siempre sobre lo mismo. Sacrificio a Dios, dice. Note algo lo que Dios dijo, dice. Cambia el sacrificio material por corazones obedientes, anticipando esa era que vivimos hoy. Eso es lo que quería Dios en Saúl, un corazón de obediencia. Una persona, un hombre que él lo había nombrado para dirigir al pueblo de Dios, pero con un carácter de obediencia. La verdad, aquí había una verdad, y la verdad era que Dios había dado una orden, pero este señor había hecho otra cosa. Esa es la verdad. Nosotros podemos estar dentro de la verdad, la iglesia de Cristo, columna y baluarte de la verdad, pero si nosotros estamos dentro de la verdad y no practicamos la verdad, entonces ¿cómo nos volvemos nosotros? Ojo, aquí han habido maestros viejos y predicadores que enseñan cosas que no son correctas. Pero gracias a Dios siempre hay hermanos, ¿verdad?, que sostienen esa doctrina, esa sana doctrina, y la defienden, la corrigen. Entonces, esto es lo que pasaba también en estos tiempos. La verdad quería ser ocultada. O quería ser camuflada, la verdad. Estaba tratando de complacer a quién, Saúl, al pueblo. Estaba queriendo llenarse de gloria y decir, bueno, aparte que tenemos un rey, que su aspecto físico es hermoso, tenemos un rey que su corazón es lleno de misericordia, es dado a misericordia. Pero cuando Dios dice, apártese o destruya esto o voy a quitar esto, ¿quién va a discutir la orden de Dios, hermano? ¿Los gobernantes? Porque hay gobernantes que se atreven a hacer eso. Y se olvidan que por encima de todos nosotros está el soberano, está Dios. Mas sin embargo, aquí Saúl, lleno de vanidad, en su mente dijo, no, voy a camuflar la verdad. Ahora, el favor de los hombres no es simplemente agradar a los hombres, sino agradar a Dios. Y esto lo marca el Nuevo Testamento con el apóstol Pablo cuando dice, busco el agrado de los hombres o busco el agrado de Dios. Y hay un paralelismo, una conexión teológica, porque Saúl aquí estaba buscando el agrado de quién, de los hombres, el agrado del pueblo.
haciendo obras que no le correspondían hacer, que no le competían, no estaba dentro de su competencia hacer eso. Y por eso es que a veces decimos nosotros, lo que para nosotros es bueno, para Dios no es. Porque aparentemente nosotros a veces hacemos cosas y decimos, esto le va a agradar a Dios, pero revisemos la palabra de Dios, revisemos si eso le agrada a Dios. Y no me refiero solo a actos personales, me refiero a todas las cosas que nosotros hacemos todos los días. ¿Cuál es la aplicación entonces acá? Entonces nosotros podemos decir, comúnmente obedecemos a medias para evitar la incomodidad o el costo y pensamos, fíjese bien, y pensamos que ayudar a Dios con nuestros métodos justifica una desobediencia. Y aquí entonces nosotros como seres humanos vamos transitando en esta vida, pero hay cosas que las vamos haciendo bien y hay cosas que no las vamos haciendo bien. A veces nosotros hacemos cosas que no están bien y tratamos de agradar a los demás y decimos nosotros, es que si no le hago esto al jefe, yo pierdo el trabajo. Es que si yo rechazo esto, a mí no me van a promover de puesto, hablando en aspectos laborales. Pero Dios te dice, no, usted tiene que actuar íntegro en todo. Y cuando nosotros dejamos esa actitud, o dejamos de que esa actitud genere consecuencias, las consecuencias van a estar en las manos de ¿quién? De Dios, no de los hombres. Y Dios va a sacarnos victoriosos, hermano. Y eso es lo que no entendía Saúl. Saúl estaba entendiendo de que lo que él iba a hacer era correcto delante de Dios, pero no era así. Número 2, hermano. La verdadera oración concluye en una obediencia a Dios. Esa es la verdadera oración. No venir con una Biblia en la mano, bien arregladito, bien peinadito, sentadito en todas las actividades que la congregación orienta. No, hermano. Porque Dios está viendo siempre su corazón, está viendo siempre su pensamiento, está viendo qué hay aquí, qué hay en el corazón. Entonces, la verdadera adoración que nosotros tenemos que dar a Dios es eso, es marcando la obediencia constante en todo lo que hacemos, no solamente cuando estamos aquí, en todos los lugares, en todas las situaciones que nosotros nos encontremos. Obedecer y sacrificar, dice. Samuel marcaba la obediencia, pero el acto de oración supremo era ese, era la obediencia. Saúl no, Saúl dijo, no. Yo le obedecí a Dios, le dijo a Samuel. Claro que le obedecía a Dios, pero Samuel le dijo, no hiciste todo lo que se te había ordenado. Y al final, por eso le pregunta a Samuel y le dice, ¿qué es mejor? ¿La obediencia o ir sacrificando lo que Dios no quiere? Como cuando llegó Caín y Abel, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Había una ofrenda aparentemente mejor que la otra, pero la apariencia de una sobre la otra era material, pero Dios no miró eso. Dios miró el corazón de ambos. Y por eso aquí prestar atención a la palabra de Dios es vital, hermano. Es muy importante. Porque obedecer requiere primero escuchar, ¿verdad? Cuando se nos está predicando por primera vez, ¿qué nos dice el que nos está predicando? Escuchemos. Primero escuchamos, primero aprendemos, primero recibimos el mensaje. Y una vez que lo recibimos, entendemos esa palabra y procedemos ¿a qué? A obedecerla. Entonces, prestar atención a la palabra de Dios es muy importante. Porque a veces nosotros nos quedamos solamente con lo que aquí se dice. No estudiamos la Biblia. Estamos en todo, pero no estudiamos. No somos autodidactas. No nos vamos a las casas y comenzamos a estudiar. Muchos de nosotros no hacemos eso.
Y aquí entonces hay una historia, ¿verdad?, muy importante. Porque prestar atención, si Saúl, por ejemplo, hubiera prestado atención a esa palabra, Saúl no hubiera desobedecido. Si hubiera estado consciente Saúl que lo que quería Dios era lo que se había ordenado, entonces Dios hubiera determinado otra cosa con Saúl. Pero desafortunadamente Saúl no comprendió nunca la palabra de Dios. No solamente era ser nombrado como rey, no solamente ser cristiano y seguir adelante, no. O dejarse llevar por impulsos emocionales, porque a veces hacemos eso, nos dejamos llevar por impulsos emocionales y se nos olvida qué dice la palabra de Dios. Se nos olvida el fundamento de lo que hemos aprendido. Comenzamos a seguir corrientes, por ejemplo. Comenzamos a ver cosas que no debemos de ver. Comenzamos a alimentarnos el día a día de cosas que no debemos. Y se nos olvida todas aquellas cosas que Dios nos ha ordenado. Dice Proverbios 15, 31 al 33, el oído que escucha las amonestaciones de la vida, entre los sabios morará. El que tiene en poco la disciplina, menosprecia su alma. Pero el que escucha la corrección, tiene entendimiento. Y esta es una fórmula moral, es una fórmula ética de la palabra de Dios, es un concepto del día a día. Incluso nos sirve en cualquier aspecto. Porque aquí lo que está marcando es que nosotros debemos de escuchar todo lo que Dios dice y obedecerlo. Si nosotros estamos escuchando, pero no estamos obedeciendo, nosotros no estamos haciendo nada. Y por eso, cuando termina esta adoración, por eso muchos se van, hermano. Seamos claros, muchos se van, porque estamos escuchando la palabra de Dios, pero no estamos entendiendo la magnitud de la profundidad de la palabra de Dios. Y nos vamos. Y muchas veces conscientemente damos la vuelta. ¿Y qué hay con aquello que Dios ordena? ¿Qué hay con aquello que Dios dice, si me ama, obedezca mis mandamientos? Lo escuchamos, ¿verdad? Pero a veces no lo practicamos. Y por eso se nos da con facilidad marcharnos y dejar tirado la palabra de Dios. Porque no es a la persona que va a poner aquí, sino es la palabra de Dios utilizando una herramienta, una voz idónea para alimentar nuestra alma. Dejemos las consecuencias en sus manos. ¿Qué significa eso? Saúl temió que la gente y el futuro de él, y supuestamente por eso desobedeció. Porque él quería ganar un estatus dentro del reino. Él quería ser una persona sobresaliente. Como cuando el diablo se llenó, Lucifer, ¿verdad?, se llenó de envidia y comenzó a conspirar con los ángeles. Por eso les decía yo, esto no es nuevo. Porque la desobediencia ha marcado una tendencia increíble a través de los tiempos. Entonces aquí, dejar las consecuencias, cuando nosotros practicamos correctamente la palabra de Dios, aunque los demás nos miren con desprecio, no importa, hermano. Porque esas consecuencias, Dios se arregla de eso y te dice, véngase para acá, te dice Dios. Usted está con carga, yo lo voy a hacer descansar. Usted tiene un problema solo porque defendió su integridad, no importa, yo se lo voy a arreglar esto. Esa es la clave del éxito. Entonces, dejar en las manos de Dios lo que ocurra después de lo que usted haga, sea malo o sea bueno, es seguridad. Por eso le dijo Pablo a los filipenses, por lo demás, hermanos, para mí, le dijo Pablo, no es molestia siempre repetirle las mismas cosas, porque para usted y para mí es seguro siempre estar escuchando la palabra de Dios. El ser humano tiene que siempre estar nutrirse de la palabra de Dios, siempre tiene que estar aprendiendo. ¿Saben por qué? Porque el corazón del ser humano es perverso. De ahí emana todas las cosas.
Somos seres imperfectos porque somos de materia, somos de carne. Por eso también se dice que el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces estamos batallando. Tenemos una batalla interna. Aquí usted lo puede, yo puedo verlo a usted me puede ver a mí. Pero a lo mejor hay algo en lo que usted está batallando internamente. Y por eso hoy Dios le dice, obedezcamos a Dios. Simple, así de directo. Y dejemos todo lo que ocurra en las manos de Él. Amén, hermano. Sí. Que a usted lo van a acusar por decir la verdad. No importa, hermano. Porque decir la verdad también es obedecer a Dios. ¿O me voy a quedar callado solo por eso? No. Porque entonces en aquel tiempo era dura, fíjese que dura que era la palabra de Dios, qué duro que era, qué rígido que era la palabra. Ahora, ¿quién nos va a matar? ¿Quién nos mata ahora por obedecer la palabra de Dios? Nos matan las redes sociales, que vivimos sumergidos en ellas, viendo cualquier cosa. Nos mata una televisión, un videojuego, las novelas, la filosofía, las corrientes feministas, porque hay un montón de corrientes feministas que quieren dañar el diseño original de Dios y comienzan a decirle a las mujeres, entre ellas mismas, mira, no te casé, porque casarse, pues viera qué horrible es. Y comienza, hermano, y esto es preocupante, ¿sabe por qué? Porque la desobediencia que hay en el ser humano es una tendencia que está en desarrollo. Y por eso estamos viendo rumores de todo, de guerra, de odio, de envidia, de destrucción entre los hombres. Y lo que estamos quedando, levantando la bandera blanca, lo que estamos quedando somos pocos. Porque moralmente a veces nosotros nos destruimos. Moralmente Saúl quedó destruido porque no obedeció a Dios. Él pudo haber tenido toda la personalidad y por eso decía alguien ahí, ¿a quién te quieres aparecer? ¿A Saúl o a David? ¿Qué diferencia había entre Saúl y David? ¿Ah? Saúl era quizá un hombre alto, así como el hermano Julio, pero robusto. ¿Y David quién era? David, un hombre bajito, ¿verdad? De cuerpo físico bien hecho, pero Dios, entre él y él, entre Saúl y David, había una gran diferencia. Los dos hicieron cosas malas, ¿sí? Pero ¿quién se arrepintió de ellos? David. Porque mandar a matar a una mujer que es de otra persona, eso no es bueno, hermano. Eso hizo David. Pero David dice que se arrepintió profundamente delante de Dios. ¿Y Saúl qué dijo? No, le dijo a Samuel, no. Es que yo le hice caso a tu Dios. Lo único que no hice es matar al rey, imagínense, dejó a la cabeza. Porque cuando dejamos las raíces malas, todo se contamina. Por eso cuando Dios hace cambios profundos. Todo tiene que cambiarse. Porque una raíz que dejé, con esa circula el resto. Y Saúl perdonó al rey, a la cabeza, al cerebro de los malos. Y agarró y dice, bueno, aquí vamos a hacer barbacoa, vamos a hacer carne asada, aquí vamos a dar lo mejor al Señor. Y no, dice. Las consecuencias para él fueron terribles. Entonces ahí le dijo, y todavía Samuel quiso interceder, porque a veces hacemos eso. A veces nosotros nos duele, ¿verdad? Cuando alguien pierde el objetivo. Y nosotros abocamos delante de Dios, y Samuel hizo eso. Pero dijo el Señor, no. Cuando obedecemos, transferimos las responsabilidades de los resultados a Dios. Es decir, le dejamos todo en sus manos. No importa lo que pase, no importa lo que exista, no importa el lugar donde estemos. Si obedecemos a Dios, ahí va a estar Dios con nosotros. Amén. José, ¿dónde estaba José? En la boca del lobo. Estaba en Egipto, en el imperio, uno de los imperios más duros.
Pablo estaba en Roma, pero ¿qué hacía Pablo? ¿Y qué hacía José? Obedecer a Dios. Y dice que todo lo que hacía José prosperaba de la mano de él. Y eso nos pasa a nosotros, hermano. Y no estoy diciendo que hablamos de perfección, hablamos de obediencia. Si nosotros vamos marcando la tendencia de obedecer a Dios, siempre vamos a tener éxito. No vamos a ser perfectos, pero vamos a buscar la perfección. Entonces dice otra cosa, la obediencia no garantiza comodidad, pero garantiza la aprobación de Dios. Por obedecer a Dios, me despidieron del trabajo, porque no me permitía llegar los domingos. Por obedecer a Dios, me dejó mi esposa, ¿verdad? Porque yo trataba de hacer lo correcto delante de Dios, trataba de inculcar principios. Por obedecer a Dios, mi hijo dice que la iglesia es aburrida y ellos se fueron al Mundial de Clubes. Es decir, se fueron de la iglesia. No significa que vamos a estar cómodos, porque Jesús dijo, y fue claro, en el mundo tendremos aflicciones, pero confiemos. La confianza es un sinónimo común denominador de la obediencia. Fe, confianza y obediencia. Fe, confianza y obediencia, donde quiera que estemos, hermano. Concluyo, ¿verdad?, con esto. No cambiemos lo que Dios manda por lo que nos parece conveniente o seguro. ¿Cómo ven eso? No cambiemos lo que Dios manda, lo que Dios ordena, porque aparentemente para nosotros lo otro que estamos haciendo es seguro. Y no hay nada seguro. No hay nada seguro, o no hay nada más seguro que estar bajo la voluntad y bajo la soberanía de Dios. Amén, hermano. Eso es lo único seguro. En estos tiempos, en los tiempos de antes y en los que vienen. ¿Qué parte de la vida de nosotros está obedeciendo? A media, por ejemplo. ¿Qué estamos haciendo? ¿Vamos a seguir marchándonos a la hora de la clase sin importarnos nada? ¿O vamos a tratar de cambiar el día de hoy, no solamente porque yo vine a pegar 4 gritos aquí, sino porque la palabra de Dios está diciendo, obedezcan mis mandamientos, si en verdad me aman? ¿Se van a ir de la iglesia solo porque la palabra de Dios les exhorta? No, hermano. Entonces, ¿qué parte de la vida de nosotros está obedeciendo a medias? Examinémonos, decía un hermano por ahí. ¿Con qué personaje entonces nos identificamos? ¿Con David? ¿Con Saúl? ¿Qué estamos haciendo para hacer las cosas que a Dios le agradan? Obedezcamos a Dios y dejemos las consecuencias en su mano. No importa cuáles sean. En esta mañana hay un amigo o una amiga que quiere obedecer el fundamento de esta palabra. No a medias, sino de manera completa. Adelante. Hoy puede ser el día más importante suyo. Y de nosotros también, ¿verdad? Porque si hay un hermano que está viviendo una vida híbrida, es decir, está viviendo una vida en el mundo y otra en lo espiritual, ojo, cuidado, porque no podemos servir a dos cosas. Que Dios les bendiga a todos, hermanos.